Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan encontrar en ellas vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Este es el Evangelio entonces de San Juan, capítulo 5, versículo 39. En este estudio del día de hoy, queridos amigos, miramos un poco nuestro contexto bíblico histórico, como siempre, primero adentrarnos dentro de la narración. ¿Qué lugar ocupa aquí este versículo? ¿Dónde estamos insertos? ¿Verdad? Por eso es el contexto crítico histórico, es decir, tenemos que entrar un poco en esta metodología crítica. Diga tú, y entonces, como se suele decir, no podemos estar tranquilamente así, comiendo un sapo, y la gente lleva tragando un sapo sin saber qué es lo que aquí el contexto histórico, la realidad histórica estaba viviendo esta comunidad. En primer lugar, este capítulo 5 del Evangelio de San Juan se sitúa después de la curación del paralítico en la piscina de Betesda. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Y esta acción milagrosa de Jesús se realiza en el Shabbat, es decir, en el día sábado, apeando hoy a la gente, es decir, a las autoridades religiosas judías en ese momento. Ellos absolutamente no lo aceptan y por lo tanto se provoca un tremendo conflicto con estas autoridades religiosas judías. En este contexto, Jesús desarrolla el gran discurso teológico, primero en cuanto a su relación con el Padre, porque esto le da pie, ¿verdad? Y entonces comienza este gran discurso, es decir, que San Juan va pensando muy bien, y aquí es donde va a aparecer el yo soy, ¿verdad? El yo soy quiere decir Yahvé, el Yahá del hebreo, el verbo, el fue, es y será, el eterno, el Haolam, el Dios presente. Es decir, que es un problema de la divinidad que está presentando aquí el autor sagrado, diciendo que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces aquí viene la gran controversia con el judaísmo. Por otra parte, Jesús aquí directamente, este milagro que realiza lo hace con una autoridad divina, por lo tanto, es decir, yo comparto, yo soy el verbo que se había hecho carne, el verbo, Dios, el Dabar, el Haolam, el Dios, la palabra estaba junto a Dios y era Dios.
Esto ya lo habíamos reflexionado mucho en el capítulo 1. Se dan cuenta, queridos amigos, cómo de diversas situaciones estamos mirando y estamos acentuando en este capítulo 5, en este caso, la divinidad de Jesús. Este era el problema entonces que nosotros podíamos encontrar en esta comunidad. Luego, el poder para dar vida. ¿Quién es el que puede dar vida? Y el que puede dar vida es Dios. Entonces con eso te está diciendo aquí el que cura, el que da vida, el que le devuelve la vida a este paralítico es Jesús. Jesús, por lo tanto, no solamente se está comparando con Dios, sino que es Dios, la esencia, la ontología, el sentido de la presencia de Dios mismo a través de la encarnación en Jesús de Nazaret. Y por otra parte, aquí, queridos amigos, encontramos en este versículo también el rechazo directo de quienes conocen la ley, pero que no reconocen al Mesías. Esto es lo que encontramos aquí en este versículo 39 que estamos estudiando en este momento. Aparece dentro de una discusión polémica, por lo tanto, este versículo. Los dirigentes religiosos que son expertos, que ellos son doctores de la ley, son dirigentes expertos en la Sagrada Escritura, hoy la ley, conocen a Moisés, conocen los profetas, conocen las tradiciones, y estos son los que le están cuestionando a Jesús. Sin embargo, Jesús igual los reprocha, ¿verdad? Y se pone por encima. Les reprocha algo mucho más profundo, porque ustedes conocen el texto, pero no llegan al corazón del mensaje. Aquí entonces está, queridos amigos, el caracú, ¿verdad? Pero na pentendei va ebalaje y sea upeajina. Esto es como cuando en tantas sectas protestantes, etcétera, nos encontramos y te leen la Biblia así como está escrito, ¿verdad? Eso se llama literal. Pero daña hype lleva. Va el cuarapicueri. Va el hombre usean deja va el y sea hina, ¿verdad? Esto es lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, a donde tenemos que llegar. Por eso San Juan, toda la escritura apunta hacia Cristo, dice. Todo apunta hacia Cristo. Es decir, no es simplemente tomar y decir lo que está literalmente, sino que entender dentro de la simbología y dentro de lo que nosotros estamos estudiando, que es el aspecto narrativo, bíblico, qué me quiere decir y hacia a dónde apunta. Moisés dice, prepara la llegada del Cristo. Los profetas anuncian la misión del Cristo, del Mesías. Y toda la Biblia te habla de las promesas antiguas que encuentran su plenitud ahora en Jesucristo. Por eso, queridos amigos, el problema no era falta de estudio, no es la falta de estudio, sino que falta de fe y de apertura interior. Dentro de esta narración encontramos esta situación y sobre todo el contexto narrativo, bíblico, con el contexto de la historia, de lo que estaba sucediendo en ese momento, en esta confrontación entre el judaísmo y el cristianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, versículo 39. Hoy, ustedes examinan las Escrituras porque piensan encontrar en ellas vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Ustedes examinan. Pénigo experto, pénigo peyela picua pajalleva. Pero sin embargo, en ese deseo de encontrar vida eterna, por eso decíamos, aquí nosotros simplemente estamos viendo a Moisés, pero hasta ahí nomás, Yaicuaba y Shayeva. Conocemos la ley de Moisés, conocemos a los profetas, las tradiciones, pero sin embargo, nosotros no vamos más adelante. San Juan de Yacaña de Abenbayepa, Jesús os reprocháis y llueve, pena penguajain al corazón
al mensaje principal de todo lo que está escrito aquí. Miremos un poco de un contexto cultural antropológico. En el judaísmo del siglo I, el estudio de la escritura era central para la vida religiosa. Los escribas y fariseos dedicaban años de aprendizaje de la Torá. Y esto es importante que sepamos, ¿verdad? O sea, años de dedicación. Y están con eso. Dedican todo lo que ellos pueden y todo lo que ellos consideran elemental y fundamental en este aprendizaje de la Torá. Y la cultura rabínica en este sentido valorizaba mucho, por ejemplo, memorizar los textos. A pesar de la formal muchas veces secta acuerdo pues yo memorizando y veían a a la gente y cuaiteri y la Biblia. No es cuestión de memorizar. La lorito coge inte la creo entende, pero no entendéis las IA. Y eso pues es lo que aquí Juan le está criticando, es decir, pone en boca de Jesús y dice: ustedes, doctores de la ley, fariseos o todos los escribas, etcétera, etcétera, pepe igual a texto, pepe memorizar a texto, pero no interpretáis. Y justamente aquí el problema, ellos valoraban mucho la interpretación de la ley, ¿verdad? Interpretaban, pero desde una memorización principalmente. Después otra cosa, también ellos valoraban mucho el debatir las tradiciones, lo que se vivía como tradición dentro del pueblo. Y también ellos, los fariseos, principalmente la cultura rabínica, ellos enseñaban también en las sinagogas. Sinagogues en griego quiere decir reunión. O aprendes o aprendes pero desde una interpretación ciertamente muy cerrada. Les falta esa apertura especialmente a través del Evangelio de San Juan. La escritura era considerada fuente de vida, sabiduría y salvación. Fuente de vida, sabiduría y salvación, la escritura. Y claro, no está tan bien mal, ¿verdad? Porque ñande yarañe eru vive, ñande en primer lugar, yaikua ponajina, moto para yaguatata ñajina para llegar a la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vida quiere decir realización y planificación del hombre. O sea que es la fuente de la vida. La palabra de Dios nos dará vida. Sabiduría, porque nos ayuda a discernir, a saber, a conocer. Pero al mismo tiempo también es el que nos da el Yeshua, es decir, la salvación. La salvación, queridos amigos, quiere decir la planificación. Todo lo que es negativo, entonces, porque ahora tenemos un camino, el camino que nos indica el sendero hacia donde tenemos que llegar, hacia donde tenemos que irnos para llegar a nuestro objetivo. Entonces el pueblo veía en la ley un camino de bendición. Pero Jesús va a denunciar un peligro antropológico y espiritual. Va él a añadir antropológicamente, humanamente lo denuncia, que se convierta la religión en un puro conocimiento intelectual. O acentúa y tereía, vea la famosa la shei cuapa, pero dejó la tupa. Shei cuapa, pero de confesar. Shei cuapa, vean de yara y a Biblia, gente movila y cuaja discutita en día. Pero se pocane, se monda, se yapu, se corrupto, shei cuapa. Va ese, y ahí está. Jesús lo que está justamente entonces, queridos amigos, denunciando es este peligro antropológico cultural. Que nosotros podamos acostumbrarnos y convertir la religión simplemente en un conocimiento intelectual. Ella lleva a un concierto. De esa la medio de comunicación, pe domingo, pariré, oñerie, obispo de Cacupé, o mía, enseguida, ya criticamos, a tener políticos ahí. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros queremos convertir la religión en un sheikh apa hoy, pero sin embargo nos lo llevamos a la vida. Y sin embargo, las homilías, las prédicas, nos indican el sendero que nosotros tenemos que vivir, es decir, el experiencial. Sino que sobre todo cómo vivo, cómo pongo en práctica el conocimiento.
Y entonces el peligro de estudiar la palabra sin dejarse transformar por Dios. Naña Penaguasui. Aquí entonces aparece una tensión muy humana. Saber mucho de Dios, pero no reconocer a Dios presente. Sheikha formal maba peña de yara. Y que actúa definir intelectualmente maba peña de yara, pero en el fondo, no reconozco al Dios que está presente en mi vida. San Juan entonces nos está mostrando, queridos hermanos, que la verdadera lectura bíblica exige, antes que nada, una escucha del corazón. Pero ñande ave, ñande aite, ñande ave, ñande ni ay, ñande eva la ñande yara y sea ñande la yaya popi ave tinita pepajú, es decir, un cambio. Tiene que haber una conversión interior. ¿Por qué? Y porque la conversión interior quiere decir, queridos amigos, que nosotros vamos a dar pasos agigantados a esta oise upeya lleva. Pero para que exista ese cambio interior y sobre todo que nos llama a un encuentro vivo con Jesucristo. No es un intelectualismo. Sheikwa paoi. Hay que tú estás discutiendo en die. La llego, pero por cualquier lado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan encontrar en ella vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Queridos amigos, dentro de un contexto cultural antropológico, en el judaísmo del siglo I, el estudio de la Escritura era central para la vida religiosa. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta y eso es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Hay muchos que saben mucho de Dios intelectualmente, pero no reconocen a Dios presente en su vida. Y entonces aquí el verdadero peligro que Juan está poniéndonos al alcance de desapearse es que la verdadera lectura bíblica exige una escucha del corazón, exige una conversión interior, un encuentro vivo con Cristo. Miremos un poco algunas palabras claves. En primer lugar está esta palabra ereunate, examinar, examinar. Investigar profundamente. Esta es una palabra clave que encontramos aquí, el ereunate. Esta palabra expresa una búsqueda minuciosa, como quien escudriña. Escudriñar, queridos amigos, significa periguasuisha. Ella te peca, chuchuchure no eres hoina, que tú vamos a hablar y yuhua lleva penenemi uveajina la escudriñar. Ella te peca, lo minucioso. Es eso valioso que yo sé que está allí, pero que estoy buscando. No se trata de una lectura superficial, sino que los maestros judíos analizaban cada detalle del texto sagrado. Cada detalle. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Yajeká, escudriñar cada elemento de la Sagrada Escritura. Por eso que Jesús no critica el estudio de la Biblia. Lo que critica es el estudiar sin fe, leer sin abrirse al Mesías, conocer letras sin llegar al Espíritu. El Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, 2 tomos hebrecos. A Pepe medio acapete y mí hay algunos biblistas, ¿verdad?, que solamente se quedan en un estudio, hasta casi diríamos en un estudio científico simplemente. Y se quedan con las letras, con los géneros literarios, con las interpretaciones o las uniones simplemente históricas, etc. No. Cuando hace yo que cuera llevan de yaguere copaite como elementos indispensables para que entendamos mejor el mensaje. Pero ñandeco ahora pues cuereña mañana ya echara y tenemos que acercarnos lo más que se puede al mensaje de salvación. Opea la ella Benedicto XVI. Entonces, no es cuestión aquí de estudiar sin fe, leer sin abrirse al Mesías, conocer letras
sin llegar al Espíritu. La palabra debe conducir al encuentro con Cristo. Y eso es lo que le está echando en cara, ¿verdad? No quedarse solamente en análisis externos. Ustedes se mandó a la seminarista, ¿cuándo día lleva? Ya lee, ya examina, lleva. Vamos a mirar un poco este punto, esta coma, este acento, esta palabra, oye, cambiar qué, etcétera. Pero en el fondo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el encuentro principal? Porque primero está el encuentro, y sobre ese encuentro, ya es un carismático de encuentro personal con el Señor, hubo entonces la escritura, es decir, lo doctrinal. Son dos elementos importantes. Diga, tú ni petei, ni pe otro, entonces, por eso aquí la palabra que te utiliza luego, ereunate, con profundidad, investigar, nos ayuda a entender eso. Hay una segunda palabrita, queridos amigos, que es el martirusai, de martirusai, en griego, dar testimonio. Proviene de la raíz martiria, que es el testimonio. Y aquí en el Evangelio de Juan, el testimonio es fundamental. Juan Bautista da testimonio. El Padre da testimonio. Las obras de Jesús dan testimonio. Y las Escrituras también dan testimonio. 4 cosas hoy la añadirá testimonio. Juan el Bautista, el Padre, las obras de Jesús y las Escrituras. El martiría es esencial y fundamental. Testimonio, por eso toda la Biblia señala hacia Cristo. Esta es la clave de lectura. La ñandella huereconope clave de lectura. Pepe ñandeica tuta yaguataja ya echata inambe catupe moto payajana. Entonces, toda la Biblia señala hacia Cristo las promesas, la alianza, el éxodo, el sacrificio, el reino, el pastor, la sabiduría, el siervo sufriente. Jesús entonces es clave interpretativa de todas las Escrituras. Cada accionar, cada narración, todo entonces, queridos amigos, aquí, para poder interpretar, nuestra clave interpretativa justamente va a ser Jesús de Nazaret. Es el Jesús de la Biblia. Sin Cristo, la Biblia puede convertirse simplemente en una letra muerta. Con Cristo, sin embargo, se vuelve palabra de vida. ¿Por qué? Porque ese testimonio es para nosotros, queridos amigos, la realización y la planificación para un encuentro personal con Dios. Y por eso Cristo será siempre nuestra clave de lectura. Entonces hay que investigar, pero investigar no solamente las palabras ni los conceptos, sino que ella te pescase hasta encontrar el oro cuirán, que es justamente el encuentro personal y la experiencia con Jesús de Nazaret, con Dios mismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos nosotros con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 5 y hoy el versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan encontrar en ellas vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Queridos amigos, desde estas palabras claves, ¿verdad?, que toda Biblia señala siempre hacia Cristo, ya es inacuria, llevan da eiku, ya puro ve palabra griega, que decía directamente el ereunate, investigación, investigar profundamente. Y ante la yajeka ave es más la palabra clave interpretativa que es Jesucristo. Tiene que haber una entrega total, un encuentro total con el Señor. ¿Quién nos dice este versículo como enseñanza, queridos amigos? En primer lugar, nos enseña que la Biblia debe conducir al encuentro con Cristo. La Biblia, queridos amigos, peñande ya leajina, peñande ya huerecuaco avejina,
Ñandera jamante ana, ñandera jamante abe ñande yaragoto. Ese es el objetivo de lo que se escribió, queridos amigos. Entonces, aquí, el encuentro con el Señor quiere decir que es un libro pedagógico que te hace entender a través de los escritos cómo tiene que ser tu vida desde la simbología, de la narración, de los acontecimientos. Ahora pues a venderape, arengua de yara, pupe lleva. Entrar en Dios, la encuentro. Yangua de yara pupe, es decir, encontrarnos profundamente dentro de Dios, dentro de Dios. O que Dios mismo nosotros lo sintamos dentro de nosotros. Un encuentro personal, de ambas partes. Nosotros con Dios, Dios en nosotros. Y bueno, por eso la Biblia, como pedagogía, ñanderajana hacia Cristo, hacia el encuentro con Cristo. No basta leer mucho la palabra de Dios, y menos todavía, como siempre decimos nosotros, pensar que la Biblia es un libro de predicciones, cómo va a suceder, qué es lo que va a suceder, ahora cae para hasta la mundo, ahora cae para hasta la estrella, ahora cae para una nota P, ahora cae para una nota MOA. Esto me pillaba. Esto me de te ve la cristiano pillaba. La o interpretarse de esta manera. Esas son influencias protestantes, queridos amigos. La verdadera interpretación de la Biblia, queridos amigos, es desde el sentido pedagógico la transformación de tu vida, ¿entiendes? La transformación de tu vida. Upea la añeteteo de caína la Biblia, apea la oipotágina. Todo lo que se escribe aquí como simbología o como modelo o como ejemplo de lo que Cristo ha vivido, de lo que aquellos que lo acompañaron han vivido, de los milagros, de las acciones, de las obras, el ergón famoso que encontramos en la Biblia, son para nosotros entonces modelos de realización y de planificación. Entonces, tiene que transformar la vida y nos tiene que acercar hacia Jesús. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el conocimiento religioso sin conversión puede endurecer el corazón. Y esto es lo que Benedicto XVI insistía mucho también, incluso en tantos biblistas, ¿verdad? Que algunas veces se meten hambreo y p palabra, y p acento, y p coma, y p y c oñe cambia y p, o sea, se quedan en un análisis simplemente literario, en un estudio filológico, ya en un estudio de la lengua, en un estudio de la narración, en un estudio si es una fábula, en un estudio si es un mito. Porque dentro de la semiología se dice, semiología son los signos, ya estudiaban, porque cada signo tiene una representación mucho más profunda de lo que está escrito, ¿entiendes? Y el que se queda simplemente sin una conversión profunda del mensaje de salvación, entonces, ¿qué pasa? Y se endurece el corazón. Se queda ahí nomás. Se queda con esa palabrita y te repite esa palabrita y que quiere decir esto y que quiere decir aquello, pero en el fondo, no pocoñan de veñan de yara. Y justamente el objetivo de toda escritura es para que nosotros podamos cambiar. Y muchos dirigentes conocían muy bien la escritura, pero rechazaban al Mesías, es decir, no llegaban al objetivo. Hoy también nosotros podemos rezar mucho, estudiar mucho, practicar, predicar, enseñar, pero aún así podemos estar encerrados ante Dios. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que toda escritura encuentra unidad en Cristo. Todo. Nosotros decimos, el Antiguo Testamento, decían los judíos, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, es decir, estas tres secciones del Antiguo Testamento forman una sola historia de salvación que apunta a la realización y la planificación en la persona de Jesucristo. Cristo es el nuevo Mesías. Cristo es el nuevo Moisés. En este Mesías, es decir, en el esperado, el prometido por Dios, el Mesías, el Salvador, entonces se realiza en Jesús. Es el nuevo Moisés
que aquí sube a la montaña como Moisés, recibe las tablas de las leyes, Jesús da las bienaventuranzas, en fin, son los paralelos directos que nosotros encontramos como una relectura dentro de esta historia de la salvación. Entonces en Jesús se cumple, Eina lleva toda escritura, encuentra su unidad, su realización en la persona de Jesucristo. Él es el verdadero Cordero, Él es el buen pastor, la sabiduría eterna. Como realización y planificación. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la palabra de Dios debe ser vivida y no solo estudiada. Yandego ya estudiáis nako abe lleve ope marala yande ya estudiáis nako yande yarañe. Y que tu hanguaisha ya profundiza mie. Hayai kwa pona va epa la yandembo ese acue hinara. No que la yande tau haya pita solamente porque dice, porque está escrito, porque. No. Abe na por ibe. A veces yo que cuera entonces llaman ñarire, añas endurire. Va esa papeñan de yara o güeru. Lo pone en la realidad. Lo que justamente los profetas los fueron anunciando, lo que la iglesia como comunidad escribió, pero con una finalidad, sino que no, se escribe, queridos amigos, porque uno quiere dejar ese testimonio, ese ejemplo, por no que opela cada uno justamente o uje y cualquier cosa. Y cualquier cosa. Y peor todavía, o leer iré porque no entiende ahí, no entiende poner la oye sea upebe. Así es que, queridos amigos, la palabra de Dios debe ser vivida, la vida, y no solamente estudiada como tal. La fe cristiana no es solamente teoría, la palabra pide justicia, pide misericordia, pide humildad, compromiso con el prójimo. Con ambas gente de joder, upebe lleva acá, upebe predicar con ambas de tanta de política, porque es la justicia, después la justicia. O en la hipocanea, o en la iyapúa, o en la oyogua a la justicia, y entonces la oende a la justicia. Entonces, upea de política, ahí bajabe, upea la ñande yara de. La fe cristiana no es solo teoría. La palabra de Dios siempre pide justicia, pide misericordia, pide humildad, pide un compromiso con la comunidad. Como diría el estilo pastoral paraguayo nuestro, ¿verdad? La Biblia tiene que bajar del papel al corazón y del corazón a la vida. Del papel, peñandella, ella, peñalea, tiene que bajar al corazón y del corazón tiene que ir a la vida de cada uno de nosotros. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que Cristo sigue hablándonos por medio de la Escritura. Cristo sigue hablando por medio de las Escrituras. Es decir, cada vez que se proclama el Evangelio, Cristo continúa hablando a su pueblo. No, sigue hablando a su pueblo. Por eso la iglesia no solo lee la Biblia. La iglesia no lee solamente la Biblia, sino que escucha como palabra de Dios. Palabra viva para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esos principios y valores. Entonces, no vivimos simplemente como alguien que está leyendo, sino que como alguien que escucha. Escuchar quiere decir obedecer, justamente en hebreo, el Shema Israel. Peña neña hendúa, upeaña muy en práctica. Upea coña neña neña ebe oilla lleva. Pues se me nacer enduyo oye, da ahí cuando henduya, sino que peña neña hendúa ya muy en práctica. Ya obedece, ya po, la oye ya ñande. A upebese agendú las IAC peces, agendú las IAC lleva pecheru. Es decir, ponemos en práctica. Entonces, queridos amigos, este versículo 39 del capítulo 5 de San Juan, no tiene sentido sin el pleno reconocimiento de Cristo. Ahí está el caracú, ¿verdad? Es la plenitud en Cristo. El verdadero creyente no solamente estudia, ¿verdad?, la palabra, sino que se deja iluminar, corregir, convertir y conducir sobre todo su vida hacia Jesús. Queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.